El alquiler es uno de los grandes problemas que tiene actualmente la sociedad española, especialmente la población más joven. La vivienda está por las nubes, batimos absolutamente récord en relación con otros países de la Unión Europea y queremos saber algo más sobre este asunto porque hoy se ha presentado un importante estudio de la Fundación Alquiler Seguro que también está, digamos, patrocinado por la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo está el alquiler en España? ¿Por qué está tan caro? ¿Por qué no hacen efecto las medidas que desde las administraciones públicas se ponen en marcha? Tenemos al otro lado de nuestra línea a Sergio Cardona, que es analista del Observatorio del Alquiler. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Sergio. En primer lugar, habéis presentado hoy este estudio y hay una conclusión clarísima. El control de los precios, por ejemplo, en zonas y en autonomías como Cataluña, no está haciendo ningún efecto positivo, sino todo lo contrario. En Cataluña se ha aplicado ley de vivienda y se ha aplicado de precios, que lo que ha provocado es un descenso de la oferta y un aumento. Ahora mismo en Cataluña hay 318 personas interesadas por una vivienda de alquiler en un plazo de 10 días, que es un dato que nunca habíamos visto y nunca habíamos conocido. Es un efecto que también vemos en País Vasco, porque en País Vasco, aunque no se está aplicando esa limitación de precios, sí que es cierto que el gobierno vasco anunció que daría la posibilidad de limitar los precios a aquellos municipios que así lo pidieron y así lo desearon. Y esto ha provocado el mismo efecto que vemos en Cataluña, un descenso muy acusado de la oferta, un aumento de la demanda y un crecimiento muy importante de los precios. Podemos concluir, Sergio, que controlando los precios no se consigue el efecto deseado, no se consigue finalmente que la vivienda sea más asequible, en este caso los alquileres. Es evidente que no se está consiguiendo el efecto deseado con esa limitación de precios. Bien, ¿cuáles son las comunidades autónomas, puesto que la vivienda está muy gestionada desde las administraciones autonómicas, cuáles son las comunidades autónomas que lo están haciendo mejor, cuáles son las comunidades autónomas que lo están haciendo peor? Yo no hablaría tanto de mejor, peor, sino de situaciones muy diferentes. Por ejemplo, si hacemos un estudio a nivel poblacional, vamos a ver que Madrid y Barcelona siguen aumentando su población. En el caso de Madrid ha aumentado en más de 200.000 habitantes en los últimos 3 años. No es fácil canalizar todo ese aumento poblacional. Y lo vemos también en otras comunidades y en otras provincias. Por ejemplo, en Málaga, aunque no cae la oferta tanto como en otras provincias o en otras comunidades autónomas, estamos hablando de pasar de 52.000 viviendas en oferta al año a 49.000, es el crecimiento de la demanda el que está impulsando que los precios crezcan y que la situación es la que estamos viendo en estos momentos. Sergio, ¿cuál es la gran solución para que el precio de la vivienda, para que el precio de los alquileres bajen? ¿Hace falta más oferta? ¿Hace falta otro tipo de medidas desde el poder político? Sí, hace falta más oferta y hace falta otro tipo de medidas. Está claro que con la ley de vivienda no vamos a conseguir los efectos deseados, con la ley de vivienda no va a aflorar más oferta. Es más, es necesario impulsar otro tipo de medidas que impulsen la oferta, medidas fiscales y medidas de otro tipo que no solo impacten en la demanda. Y también es necesario que las diferentes administraciones públicas se replanteen todo lo que tiene que ver con planificación territorial y con ordenación del territorio. Si vemos aumentos poblacionales de 200, 300.000 personas en unos años, es imposible que solo actuando con la oferta o la demanda podamos tener unos niveles de precio y unos niveles de oferta adecuados. Sergio, como observador, como analista de los alquileres en España, ¿podríamos decir que estamos yendo en la dirección contraria a la que deberíamos para favorecer un alquiler mucho más asequible? Estamos yendo en muchos casos en la dirección contraria o en una dirección no adecuada, porque en el caso de Cataluña está claro que con 318 personas interesándose en 10 días no estamos yendo en el camino adecuado. En el caso del País Vasco lo mismo, no estamos yendo en el camino adecuado y sí que al menos debemos hacer un giro o de 180 o de 90 grados. Tenemos que replantearnos todas estas políticas que se están desarrollando y todas estas medidas que se están desarrollando. ¿Qué medidas, así a grandes rasgos y para que la gente nos entienda, sería urgente tomar para favorecer el alquiler? Para favorecer el alquiler sería necesaria, por un lado, construir vivienda. Estamos viendo cómo hay escasez de viviendas. Es más, hasta la propia Generalitat decía que para poder cumplir con esa limitación de precios y esa regulación era necesario construir 110.000 viviendas al año en Cataluña. No se está cumpliendo. Con lo cual, la primera medida sería esa, promover vivienda. La segunda medida sería
ayudar a los propietarios a poner viviendas en alquiler, es decir, fomentar beneficios fiscales a la oferta. Y en tercer lugar, ir un poco más allá y ver cómo nos planteamos esto desde un punto de vista de ordenación y de planificación del territorio, porque no es cuestión de construir, sin más, es cuestión de ver dónde hay que construir y qué hay que construir. Sergio, antes de terminar me gustaría hacer dos preguntas. La primera, relacionada con una gran preocupación, los jóvenes. Los jóvenes ven como algo imposible poderse alquilar una vivienda en una ciudad de España. ¿Cómo podemos favorecer el alquiler de los jóvenes? Con las mismas medidas que estábamos comentando antes, es decir, si no fomentamos la oferta, no va a haber oferta para los jóvenes. Los jóvenes tienen muchos más problemas precisamente por que no es fácil acceder a una vivienda con los sueldos y con los salarios que tienen. Pero nuevamente, si conseguimos construir y conseguimos desarrollar medidas para favorecer la oferta, podremos controlar los precios y los jóvenes tendrán un mejor acceso a la vivienda. ¿Hay que construir más vivienda? ¿Hay que volver a poner mucho énfasis en la construcción, como en otras épocas de la economía española? Es necesario construir vivienda y es necesario incluso construir vivienda de protección oficial para que personas como los jóvenes puedan tener un mejor acceso a la vivienda. Sergio, y una última pregunta que tiene que ver con los pisos turísticos, las viviendas turísticas en el centro de las ciudades. ¿Esto hasta qué punto está afectando a los alquileres? El alquiler turístico tiene un impacto muy limitado, tiene impacto en el centro de las ciudades, pero si extendemos el radio de mirada y nos vamos a toda la ciudad o toda la área metropolitana, el impacto es muy pequeño. Podemos decir que en ciudades como Madrid hay 20.000 viviendas en alquiler turístico, mientras que alquiladas en alquiler residencial hay muchas más de 300.000. Es decir, el impacto es pequeño y es, eso sí, muy concentrado. Sergio Cardona, analista de los alquileres, observador del alquiler en España. Muchas gracias por haber atendido esta llamada de Es Diario. Gracias y hasta otra. Gracias. Bien, pues esa ha sido la conclusión a través de Sergio Cardona de este estudio que se presenta hoy precisamente sobre cómo está el alquiler en España, uno de los grandes temas que más preocupan y que más afectan al bolsillo de los españoles. Es Diario, es noticia. Sigan conectados.